En la primavera de 1865 cantaban los nordistas un estribillo muy elocuente: "When this cruel war is over", cuando esta guerra cruel acabe. En aquel momento se entablaban las últimas batallas en las Carolinas y Lee se veía obligado a evacuar Richmond. No me queda otro recurso que acudir al general Grant. Para mí sería 1000 veces más agradable morir. La entrevista de los dos comandantes supremos de ambos ejércitos adversarios tuvo lugar el 9 de abril de 1865 en el juzgado de Appomattox, pueblecito de Virginia. Se refiere que Lee, señorial y correcto como de costumbre, llevaba un uniforme de gala nuevo y muy elegante, mientras que Grant apareció con una camisa de franela azul oscura, con cuello muy abierto. Ambos generales se dieron la mano y Grant, con el excelente humor que es de suponer, entabló una conversación muy animada sobre la pasada guerra contra México, en la que Lee también participara, y habló de 1000 cosas, pero no pronunció ni una sola palabra sobre la capitulación. El general Lee, por fin, hubo de recordarle el objetivo de la entrevista y rogarle que presentara las condiciones por escrito. A continuación ordenó redactar una carta en que manifestaba estar de acuerdo con ellas. Lee firmó, cambió unas palabras con los oficiales allí presentes y montó a caballo para ir a reunirse con sus tropas. La rendición sudista era un hecho consumado. Había terminado la guerra. Asesinato de Lincoln. Abraham Lincoln fue reelegido presidente en otoño de 1864, pero el vencedor salió del conflicto sometido también a consecuencias dolorosas. Uno de sus parientes escribió: "Abraham apenas sonríe ya, envejece rápidamente". No obstante, el gran presidente siempre puso la misma energía al servicio de su grandioso objetivo: mantener la unión, consolidar la democracia en América y propagarla al resto del mundo. Su discurso en el día de su reelección en marzo de 1865 emula en grandeza el mensaje de Gettysburg. Habló de la guerra que todos temieron y que nadie quiso, de la esclavitud y de la nefasta influencia de aquel problema sobre la evolución de los acontecimientos. El último proyectil de la guerra fue disparado el 14 de abril de 1865. Aquel día por la noche Abraham Lincoln se hallaba presenciando una función junto con su esposa en el Ford Theatre de Washington. Un fanático sudista, John Wilkes Booth, se abrió paso hasta el palco del presidente y le disparó una bala en la cabeza. Lincoln fue llevado sin conocimiento a una casa cercana al teatro. Uno de sus secretarios diría después: "Su rostro abatido quedó cubierto de una paz indecible". El presidente murió a la mañana del día siguiente. La era del imperialismo. La diáspora imperial británica. Reforma electoral de 1867. Mientras que, acodado en la cantina de su guarnición india, Tommy Atkins, soldado británico típico, sentía la nostalgia de Londres ante un vaso de cerveza fresca, la capital inglesa experimentaba de 1860 a 1880 un cambio profundo. La época victoriana iniciaba su tercer y último período. El príncipe consorte falleció en diciembre del año 1861 a los 42 años de edad. En lo sucesivo, Victoria fue la viuda de Windsor, una reina que huía del mundo y permanecía inconsolable en su castillo, honrando la memoria de su dueño y señor. Palmerston, el antiguo enemigo de Victoria, murió en 1865, llorado por todo el pueblo. Solamente la reina tuvo palabras duras con relación a él y declaró en una carta que nunca pudo sentir hacia el gran político la menor estimación. Al morir, Palmerston desempeñaba el cargo de primer ministro. Russell lo sucedió en la jefatura del gobierno. De acuerdo con Gladstone, presentó el proyecto de una nueva reforma parlamentaria cuyo fracaso originó la dimisión del gobierno en pleno. Acto seguido, en Inglaterra se produjo un acontecimiento sensacional: un gobierno conservador, Derby, primer ministro, y Disraeli en Hacienda, decidió a combatir a los liberales con sus propias armas y presentó un nuevo proyecto de reforma electoral que fue aceptado en 1867, después de un debate tumultuoso que proporcionó a Disraeli el mayor triunfo desde el comienzo de su carrera. Dícese que Gladstone se puso lívido al saber el resultado de la votación en la Cámara de los Comunes. La nueva ley electoral concedía derecho a voto a todos los obreros que poseyeran domicilio fijo en una ciudad y un mínimo de equipo casero, así como los artesanos y demás miembros de las clases medias rurales. El número de beneficiarios llegaba al 1.000.000. La medida representaba una verdadera conmoción en la sociedad política inglesa. Derby calificó la reforma de salto a lo desconocido. Sin embargo, muy pronto se comprobarían los resultados de este desconocido progreso. Al año siguiente, los liberales obtenían una gran victoria electoral. Gladstone formó entonces su primer gobierno y emprendió una campaña de reformas en la administración civil.
en la iglesia, en el ejército y en el orden judicial. El nombre de Gladstone permanecería definitivamente unido a todas estas reformas. Ahora interesan las colonias. En 1867, cuando la reforma electoral abrió el apetito de la gente modesta por surgir, las colonias atrajeron a las clases que menos porvenir tenían en la metrópoli, ya que la aventura exótica era preferible a los tristes y miserables suburbios de las grandes ciudades. Los gobernantes y la gente acaudalada se habían interesado muy poco hasta entonces por las posesiones inglesas de ultramar, a excepción quizás de la India. Las colonias, a su parecer, costaban muy caro. Por otra parte, Gladstone procuraba evitar las aventuras imperialistas. Su fe cristiana se adecuaba mal a cualquier guerra de conquista y su doctrina liberal aceptaba muy difícilmente someter a un pueblo en la administración extranjera. En la novela David Copperfield de Charles Dickens, publicada en 1850, el incorregible Mr. Micawber decide marcharse a Australia para iniciar una vida nueva, lejos de sus acreedores y de otros molestos individuos. El historiador John Robert Seeley, profesor de Cambridge, afirmó en una obra publicada en 1883, La expansión de Inglaterra, que Gran Bretaña estaba predestinada a reinar en vastos territorios y en todos los continentes y que el país quedaría sumido en la peor decadencia si no emprendía esta misión. Kipling expresaría similares opiniones en verso y en prosa, y antes que él, el gran político Benjamin Disraeli había ya inscrito el imperialismo en su programa. Nombrado primer ministro en 1874, Disraeli se dispuso a poner en práctica este programa. Disraeli preveía todas las consecuencias de la industrialización que empezaba a florecer en Europa bajo la dirección de Alemania. Si la Gran Bretaña quería seguir permaneciendo dueña de la situación política mundial, debía buscar un apoyo en sus posesiones de ultramar. Todavía, otra razón convertía a las colonias en un valor esencial en la política inglesa. Más que en cualquier otro momento, las importaciones de materias primas eran indispensables para el país. Inglaterra tenía que importar víveres y la única manera de mantener su independencia frente al extranjero era importándolas de las colonias: trigo de Canadá, ganado lanar de Australia y hortalizas y frutas de África del Sur. Las colonias se convertían en este modo en el centro vital de todos los intereses británicos. Canadá y Australia. La metrópoli se ocupó del Canadá en primer lugar. En 1840, un comunicado de Durham recomendaba la fusión administrativa de las provincias canadienses de lengua francesa e inglesa, y acto seguido la concesión de amplia autonomía para el nuevo Canadá unido, con parlamento y gobiernos propios. El gobernador general británico y sus superiores de Londres se ocuparían lo menos posible de la administración. Estos principios fueron aprobados y Canadá inició su marcha hacia un nuevo futuro político. A partir de 1867 el país se transformó en Dominion, es decir, en estado independiente en el seno del Imperio Británico. Las provincias australianas más importantes habían sido durante mucho tiempo, incluso después de 1880, lugares de deportación para los condenados de derecho común. Inglaterra enviaba a Australia sus elementos indeseables. En una palabra, Australia era una especie de Siberia británica. Se comprende así el desprecio de los metropolitanos hacia la lejana colonia. De pronto la situación cambió. Uno de los penados descubrió oro y Australia fue considerada en lo sucesivo un país mucho más respetable. Se encontraron luego otros yacimientos y sobrevino entonces la avalancha, la fiebre del oro. El número de emigrantes aumentó bruscamente desde el año 1850 a 1860. Pasados los primeros momentos de codicia, la situación se fue normalizando y se percataron de que aquel aluvión humano en busca de oro había hallado una vida más feliz, dedicado en lo sucesivo a la cría intensiva del ganado, principalmente ovino. Cuando las colonias australianas reclamaron la autonomía siguiendo el ejemplo de Canadá, el gobierno de Londres no puso ninguna dificultad. Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia Meridional y Tasmania obtuvieron hacia 1850 sus parlamentos y gobiernos propios. En aquella época Francia se estableció en Nueva Caledonia. Sin embargo, fue necesario esperar hasta 1900 para que se llevara a cabo la fusión de las diferentes colonias australianas en la llamada Mancomunidad de Australia, que abrió la ruta y dio el ejemplo de una nueva creación política, la Comunidad Británica de Naciones, British Commonwealth of Nations, que asociaba bajo la corona de la Gran Bretaña una serie de estados libres situados en diferentes partes del mundo. Rhodes y África del Sur. Rudyard Kipling consideraba al África del Sur como uno de los más hermosos e importantes territorios del Imperio Británico. Hacia comienzos del siglo XX residió mucho tiempo en el Cabo, en una casa que le prestó su amigo Cecil Rhodes. En cambio, sus compatriotas se interesaban por regiones menos poéticas e idílicas, los territorios áridos del interior, rebosantes de oro y diamantes.
Hacia el año 1870 y siguientes, una multitud de aventureros abandonó el Cabo y se dirigió a Kimberley en busca de una fortuna rápida y fabulosa, entre ellos el joven Rhodes. De hecho, los británicos ya habían tomado contacto con el país durante los últimos años del siglo XVIII, a principios de la Revolución Francesa y a petición de los propios holandeses que allí residían. Cuando en virtud de la paz de 1815 los nuevos colonos se quedaron en aquellas tierras, las relaciones empezaron a ser difíciles con los otros blancos establecidos junto a ellos, los Boer o descendientes de holandeses. En 1833 los ingleses abolieron la esclavitud en África del Sur, lo mismo que en el resto del imperio. Los Boers acogieron esta medida con el mayor descontento, decidieron seguir su suerte por cuenta propia e iniciaron en 1835 la gran emigración en primitivos carromatos. Los Boer fundaron luego sus propios estados en los desiertos del norte de la colonia, de El Cabo, Natal y el estado libre de Orange y Transvaal, pero los británicos siguieron a su vez esta expansión territorial con gran interés y se anexionaron Natal en 1840. Con posterioridad a 1850 se concedió la autonomía a la colonia del Cabo. Aproximadamente unos 20 años más tarde se encontró oro y diamantes, y África del Sur adquirió suma importancia en lo sucesivo. Rhodes soñaba con la grandeza de Inglaterra, pero entre 1870 y 1890, en los enormes territorios que él quería someter, la situación parecía poco alentadora para el futuro del poder colonizador. Al sur, este del Transvaal, se extendía un imperio negro, el gran reino de los zulúes, como decía el gobernador del Cabo, con un ejército de 40.000 hombres, bien equipado y organizado, país donde reinaba el legendario Cetewayo, quien no gozaba de muchas simpatías entre los Boers. Todo parecía indicar una inminente invasión del Transvaal por los zulúes. Los ingleses entonces tomaron la delantera, ocuparon el territorio y trataron muy mal a Cetewayo. El primer ministro de su majestad, que era entonces Disraeli, el futuro Lord Beaconsfield, se opuso a la guerra con los zulúes, absolutamente inútil en su opinión. Beaconsfield dimitió en 1880 para no volver jamás a ocupar el poder. Su dimisión enfrentó a su sucesor, Gladstone, con los problemas sudafricanos. A principios de 1888 declaró al fin, obligado por las circunstancias, que le era imposible otorgar directamente la independencia al Transvaal, como exigían los Boers. La respuesta no se hizo esperar. Los Boers se sublevaron y derrotaron a un contingente británico en las montañas de Majuba. Gran Bretaña estalló de indignación, que se avivó todavía más cuando el primer ministro aceptó por el acuerdo de Pretoria que Transvaal se convirtiera en una república libre en agosto de 1881. La reina Victoria no daba crédito a sus ojos. Los Boers sacaron la consecuencia de que ya nada tenían que temer de los ingleses. El canal de Suez. Nadie, excepto Disraeli, tenía una idea demasiado clara de la expansión británica. Pocos años antes de morir, en 1881, Disraeli había obtenido uno de los más brillantes éxitos al servicio del imperialismo británico, la intervención en el canal de Suez por parte de Inglaterra. El canal de Suez debe su existencia al entusiasmo y a la indomable energía de un ingeniero francés, Fernando de Lesseps. Durante muchos años este había intentado sin éxito atraer a príncipes y hombres de negocios a la idea de la apertura de un canal que uniese el Mediterráneo con el Mar Rojo, con la intención de proporcionar al comercio mundial una nueva ruta de primerísima importancia. En 1859 pudo iniciar los trabajos gracias al apoyo no precisamente de Inglaterra, la más interesada en ello, sino de Napoleón III. La esposa de este, la emperatriz Eugenia, realizó con su presencia las ceremonias de inauguración 10 años más tarde, fecha histórica en la que una larga procesión de navíos franqueó con solemnidad el canal, al frente de ellos el yate imperial francés, el Águila. Los ingleses no poseían una sola de las acciones de la compañía que había costeado los gastos de la colosal obra. Francia tenía en su poder más de la mitad y el Khedive, o príncipe de Egipto, conservaba el resto. A Disraeli le molestaba en extremo esta negligencia, puesto que el canal de Suez revestía enorme importancia para las relaciones de la Gran Bretaña con la India, Australia y el Extremo Oriente. El nuevo itinerario era para los británicos más esencial que para otra nación cualquiera. De pronto circuló el rumor de que el Khedive, carente de dinero para su vida disipada, como de ordinario, pensaba vender sus acciones personales, unas 117.000 sobre 400.000. Disraeli aplicó el oído atento de inmediato y cuando poco más tarde supo su precio, unos 4 millones de libras, escribió a la reina: «Este asunto debe arreglarse». Y 6 días más tarde, el 24 de noviembre de 1875, escribió: «Todo ultimado. Ya lo tenéis, señora».